Componente, metodología de la investigación. ¿Qué es el saber? Es conocer la verdad, poseerla, saborearla intelectualmente. El hombre tiende al saber porque posee una facultad, la inteligencia, que está hecha para saborear la verdad, pero hecha a imagen de Dios. Posee una capacidad infinita para la verdad. Por eso nunca se sacia de conocer. Saber vulgar es el conocimiento desordenado y confuso basado en los sentidos o en la experiencia. El saber vulgar es el que toda la gente conoce empíricamente o por transmisión oral de generación en generación. Supongamos este fenómeno. Un rosal se ha secado. ¿Qué sabe acerca de esto un campesino? Sabe que no ha llovido ni lo ha regado. Y la experiencia le muestra que una planta sin agua se seca. Tiene un conocimiento vulgar de este hecho. Tenemos también el saber científico. Es el conjunto ordenado de conocimientos ciertos de las cosas por sus causas inmediatas. El conocimiento científico es una aproximación crítica a la realidad apoyándose en el método científico que fundamentalmente trata de percibir y explicar desde lo esencial hasta lo más prosaico el porqué de las cosas y su devenir, o al menos tiende a este fin. Sobre este mismo fenómeno, ¿qué sabe un ingeniero agrónomo? Sabe que las sales que nutren la planta no han podido pasar por osmosis a las vellosidades de la raíz, porque necesitaban estar disueltas si no ha habido agua. Es decir, conoce la causa inmediata, tiene un conocimiento científico. También tenemos el saber filosófico. Es el que pretende profundizar en el conocimiento de todas las cosas, llegando hasta sus causas más elevadas y últimas. Es la sabiduría humana por excelencia. Muchas veces empleamos la palabra filosofía para referirnos a la forma de pensar de alguien, a la teoría que tiene sobre alguna cosa en concreto, pero para que sea filosofía y no una mera opinión, tal postura o forma de pensar debe estar argumentada, razonada, fundamentada. El nacimiento de la filosofía suele explicarse diciendo que supuso el paso del mito, relato fantástico, al logos, razón, pensamiento. Supuso que algunos seres humanos dejasen de conformarse con las explicaciones míticas o religiosas que les habían enseñado sus mayores y empezasen a buscar una solución racional a los problemas que les planteaba la realidad. La realidad. Precisamente, estas son las características del saber filosófico, que es racional, que utiliza la razón para buscar las respuestas, que es crítico, que no se conforma con la primera respuesta y que es sistemático. Es decir, que busca la coherencia entre las ideas, pensar por uno mismo. Buscar por ti mismo las respuestas a tus preguntas es hacer filosofía. ¿Por qué existe la muerte? ¿Qué significa para mí? En el mismo fenómeno anterior del rosal que se ha secado, el filósofo no se conforma con saber la causa inmediata, busca también las causas últimas. El rosal antes crecía, daba flores, tenía vida. ¿Cuál era la causa de esa vida? Un principio vital que lo animaba. ¿En qué consiste la muerte? ¿Por qué muere el rosal? Son ciertas preguntas que se realiza el filósofo para ver sobre este tema del rosal que se ha secado. Y pues también tenemos las disciplinas filosóficas, sus disciplinas. En primer lugar, podríamos empezar o haciendo mención de la ontología, que es una disciplina filosófica. La ontología es el estudio de lo que es en tanto que es y existe como sustancia, naturaleza del ser, existencia o realidad en general. La ontología trata de cuestiones tales como entidades existen o pueden decirse que existen. ¿Cómo se agrupan estas entidades relacionadas dentro de una jerarquía? Tenemos también la ontología. ¿Qué es la existencia? ¿Es la existencia una propiedad? ¿Qué entidades son fundamentales? ¿Cómo se relacionan las propiedades de un objeto con el objeto mismo? ¿Qué es un objeto físico? Esas son unas ciertas preguntas que se realiza la ontología. Y con esas ciertas preguntas que se realizan ya podemos entender de qué trata. También tenemos otra disciplina filosófica que es la epistemología. Se refiere a la naturaleza y limitaciones del conocimiento. El debate de la epistemología está orientado a la naturaleza del conocimiento y cómo se relaciona a nociones similares tales como verdad, creencia y justificación. Trata además de los medios de producción del conocimiento. En epistemología, ¿no? Se realizan las preguntas como ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo se adquiere? ¿Qué es lo que la gente conoce? ¿Cómo sabemos que sabemos? Esas son preguntas que se realiza la epistemología. También tenemos la ética.
La ética trata acerca de la bondad o la maldad de las acciones humanas. Uno de sus conceptos centrales es la vida buena, aquella que merece ser vivida, que es satisfactoria. Comprende valores, códigos morales, costumbres y entre muchas otras cosas más. Y las preguntas que se realiza la ética son, ¿cuál es el ser del hombre? ¿Qué es la libertad? ¿En qué consisten los valores y los antivalores? ¿Qué son las virtudes? ¿Cómo se relaciona el individuo con la comunidad? Esas son preguntas que se realiza la ética. También tenemos otra disciplina, la estética. El estudio de los valores sensibles, llamados también juicios del sentimiento y el gusto, una reflexión crítica del arte, la cultura y la naturaleza. La estética estudia nuevas formas de ver y percibir el mundo. El juicio estético. La estética se realiza las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué es el arte? ¿Qué debemos juzgar cuando juzgamos al arte? ¿Cómo debe ser el arte? Son ciertas preguntas que se realizan. También tenemos otra que es la axiología. La axiología es el estudio de la cualidad y el valor, similar a la teoría del valor, entender cómo, por qué y hasta qué grado los seres humanos valoran o deben de valorar las cosas. Se relaciona también con la moral y la ética. Tenemos la lógica, que estudia los principios básicos de la demostración válida y la inferencia. Concierne a la lógica la estructura de las afirmaciones y los argumentos, en sistemas formales de inferencia y lenguaje natural, ciencia de los pensamientos en cuanto a sus formas mentales para facilitar el raciocinio correcto y verdadero. En la lógica tiene en cuenta lo siguiente, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal, usando lógica, claro. También tenemos la filosofía de la religión. Se ocupa del estudio filosófico de la religión, incluidos argumentos acerca de la naturaleza y existencia de Dios, el lenguaje religioso, los milagros, la oración, el problema del bien y del mal, y la relación entre la religión y otros sistemas de valores como la ciencia y la ética. Un filósofo de la religión examina y critica los fundamentos epistemológicos, lógicos, estéticos y éticos inherentes a la religión. En la filosofía de la ciencia, lo que se ocupa es de los opuestos, fundamentos e implicaciones de la ciencia. Se enfoca en los aspectos metafísicos, epistémicos y semánticos de la ciencia. Busca distinguir la ciencia de la no ciencia. ¿Cómo deben de interpretarse los resultados de la ciencia? Eso se pregunta en la filosofía de la ciencia, porque es objeto de estudio, ¿no? También tenemos la filosofía, ¿no? Algunas preguntas que se realiza en la filosofía de la ciencia. Vamos. Una pregunta puede ser, ¿la realidad existe independientemente de la mente humana? ¿Es la naturaleza regular, al menos en alguna medida? ¿Es el ser humano capaz de comprender la naturaleza? También tenemos la filosofía política, que estudia las cuestiones acerca de la ciudad, el gobierno, la política, la libertad, la justicia y entre otras cosas más. Atiende a las leyes necesarias o no, cuáles derechos y libertades deben ser protegidos, obligaciones del ciudadano con el gobierno y otras ciertas cosas más. Pueden considerarse una ética de grupos. Y tenemos la filosofía de la cultura, disciplina que se produce a explicar el fenómeno de la cultura partiendo de sus leyes más esenciales. Busca los valores de la cultura, la verdad, la bondad, la belleza, la justicia, la santidad, realizados en los productos culturales, como creaciones culturales concretas. Y en este preciso momento ya hemos visto las disciplinas filosóficas. Son aquellas mencionadas y eso sería.